de Maya Televisión es el Foro de Honduras. La respetuosa bienvenida a la teleaudiencia de esta producción originada en la ciudad de San Pedro Sula, en la costa norte de Honduras. Soy Arnulfo Aguilar y como siempre con temas profundos, con invitados elevados, con mucho sofismo, con filosofía y sobre todo con mucho patriotismo cuando se trata de los analistas de Honduras. El quehacer político va tomando forma cada día que pasa, aún con los tropiezos y con los dime que te diré. Hay graves problemas y conflictos cruentos en el tripartidismo. Un partido liberal que dice unificarse, pero pareciera que es de barro esa unificación. En cualquier momento se pulveriza. Aparte que no hay sinceridad, porque la rivalidad es tan profunda entre el grupo de Jorge Cálix y el de Salvador Narrala. Ambos son advenedizos de la institución pionera de la política de Honduras, con 134 años. En el Partido Nacional no hayan por dónde irse, porque es bastante espinoso el camino para ellos. Las andanzas de sus gobiernos, especialmente los 12 años de Juan Orlando Hernández, los 4 de Porfirio Lobo Sosa y los 6 de Roberto Micheletti Baín, que tienen que compartirlo entre liberales y nacionalistas. Y ahora el partido en el poder, el oficialismo, que busca cómo sostenerse, presentando un género reiterativo, otra mujer en la candidatura presidencial, pero como se sabe, la derecha y la ultraderecha tiene los medios de producción, la industria, la banca, los medios de comunicación, y es clara la tendencia de la Iglesia de Honduras hacia ellos, más situaciones que no se han cumplido del plan de gobierno de Xiomara Castro. Esto vuelve bastante vulnerable cualquier propuesta que se haga. Entonces aquí salen las nuevas propuestas y vean ustedes que nos ha sorprendido el Partido Innovación y Unidad PINU Socialdemócrata al remover las candidaturas que tenía, especialmente la de Valle, y presenta a lo que se ha titulado El Pino se hace de lo mejor o se hace del mejor para competir en las elecciones presidenciales del 30 de noviembre del año 2025. Han presentado en conferencia de prensa el 16 de mayo en Tegucigalpa al doctor Nelson Ávila, que ha estado trabajando en una alianza política desde el movimiento 5 de julio, el Partido del Migrante Hondureño, pero hoy, al no inscribir el Partido del Migrante, está con este partido que ha mantenido una conducta bastante equilibrada, el PINO, con líderes como el doctor Miguel Antonio Fernández, el doctor Enrique Paz Cerrato, para darles el mismo Olvan Valladares, la misma Dori Gutiérrez. Óiganme, estamos hablando que va un proceso donde el Pino en esta oportunidad le da vuelta a la página. Para presentar esta candidatura y que hablemos de esa acción, de ese movimiento, ya está con nosotros el prestigiado, reconocido y aplaudido economista, analista político social, Nelson Ávila, en el foro de Maya Televisión, el foro de Honduras, para que nos haga esa exposición de sobre ese arreglo o esa negociación con la dirigencia del PINU y ya la conformación de la estructura de los otros cargos de elección popular, la planilla de los 18 departamentos para diputados, las 298 corporaciones municipales, la misma planilla al Parlamento Centroamericano y el gabinete de gobierno,
porque veo que el pino hoy va en serio. Bienvenido, doctor Nelson Ávila, a Maya Televisión, Radio 1 y Radio El Mundo desde la costa norte de Honduras. Muchísimas gracias, querido amigo. Para nosotros es un honor estar con usted en este canal, en este programa, porque estoy plenamente seguro que son gente muy inteligentes y orientadas precisamente hacia el conocimiento y la información, no solamente de nuestra sociedad, sino que también del pensamiento. Así que, estoy listo. Doctor Nelson Ávila, este movimiento que se ha dado, diríamos, es un remesón en la política hondureña. Sí, en mi opinión sí, porque gran parte del Vox Populi, la mayoría de la gente, planteaba que no tenía alternativas y decían que iban a votar por el menos peor. Y se designaba, en mi opinión, un gran abstencionismo, porque para el pueblo hondureño parecía que no había solución. Las propuestas que había hasta hace unas cuantas horas, en realidad eran 3 personas, representantes de estructuras que han sido incapaces de resolver inclusive lo urgente. ¿Qué es lo urgente? Bueno, generación de empleo, reducción de pobreza, pero eso se hace. Segundo, resolver el lacerante problema de inseguridad. Tercero, ausencia de una verdadera calidad educativa, transformación educativa. Cuarto, un verdadero sistema de salud, por lo menos, que resolviese el problema de una mediana atención y segundo, tener de una u otra forma los medicamentos necesarios. Y en consecuencia, el quinto problema se relacionaba también con el tema de tener en Honduras una adecuada parte de la política, que aunque no es responsabilidad del Ejecutivo, es parte de los partidos del gobierno. Y ninguno de los 3 ha estado a la... Los 3 en realidad se han degradado desde el poder. ¿Y por qué los 3 se han degradado desde el poder? Porque no han hecho lo que deben hacer. ¿Para qué está? Precisamente para resolver los problemas fundamentales de la nación. Y para ello disponen de un instrumento fundamental, el presupuesto de la nación. El presupuesto no es propiedad de quien lo administra. Reitero, ese es un administrador que tiene que ser un administrador eficiente. No han existido gobiernos eficientes. Si hubiesen existido gobiernos eficientes, hubiese disminuido la calidad, hubiese mejorado la calidad educativa, la calidad de salud, hubiese disminuido la inseguridad y la administración de justicia. Tendría menos casos de mora judicial. No es el caso. Entonces ahora el pueblo hondureño tiene la opción, como diría alguien, la solución. Yo simplemente quiero decir que soy un ciudadano que tengo la voluntad de poder transformar Honduras. Creo tener conocimiento parcial, al menos para rodearme de gente más inteligente y más capaz, obvio, de lo que somos el equipo que estamos en este momento conduciendo esta candidatura presidencial, igual que nuestras diputaciones y corporaciones municipales, y para ello nos vamos a llenar de gente por mérito. Habrá gente en nuestro gobierno, va a ser un gobierno de convergencia nacional. ¿Qué significa? Que habrá gente del Partido Libre, gente del Partido Liberal, gente del Partido Nacional, del Partido Salvador, pero sobre todo habrá gente que no tiene partido, pero que por mérito. Y nosotros vamos a hacer un llamado precisamente a esta participación, de forma tal que los que están en este momento en el gobierno, sin duda los que entraron solamente por acción partidaria, bueno, y no cumplieron con su función y no tenían los requisitos correspondientes, pero sobre todo como han cumplido, entonces obvio que eso sí debe salir de la administración. Ahora, otras personas, independientemente de cuál sea su filiación política, pero cumplen, han cumplido y al mismo tiempo
se les ve que tienen mérito para ello, bueno, hay que fortalecer. Doctor Nelson Ávila, se garantiza que el PINU va como institución política de Honduras al proceso electoral. En otras palabras, en la elección anterior se hizo una alianza y se acopló al Partido Libertad y Refundación PINU, y ya lo ha hecho en otras ocasiones, pero hoy están pretendiendo presentar un gabinete de gobierno, una propuesta de Estado para que los votantes de Honduras tengan la opción de votar por Nelson Ávila a la presidencia de la República, corporaciones municipales y las planillas de diputados de los 18 departamentos. Y es. En realidad nosotros conseguimos esto como lo hemos hecho en infinidad de meses previos. Planteamos nosotros que para la salida de Juan Orlando Hernández había necesidad de crear una gran coalición, una alianza, por supuesto. Pero ese mensaje político, entendieron el momento histórico y bueno, se logró. Ahora, para reconstruir, para desarrollar Honduras, para transformar Honduras, nosotros planteamos también la construcción de una gran coalición. La iniciamos con el Partido Migrante Hondureño, quien presentó toda la documentación. Caso, la iniciamos como Movimiento 5 de Julio, que ha estado participando durante años dentro del Partido Libre, pero que fue la segunda fuerza dentro del Partido Libre. El pueblo hondureño dijo: esta es la segunda fuerza, y no se le reconoció al 5 de julio el derecho que el mismo pueblo le dio. Entonces se abusó del poder y no se escuchó al pueblo para que el movimiento 5 de julio participase en la producción. Perfecto. Nosotros en consecuencia hicimos una primera coalición que le llamamos Coalición Social Vencedora con el Partido Migrante, que quien presentó toda la documentación hace casi un año, y el CNE ha postigado para no darle la personería jurídica correspondiente. Siempre y cuando, les adelanto, de conformidad con la norma afirmativa ficta, en realidad el Partido Migrante es una organización jurídicamente existente y debió participar en este proceso. ¿Por qué? Porque la ley afirmativa ficta dice que frente a una acción de un peticionario individual o empresa, el sector público no responde en el término de 45 días, se entiende entonces que la acción beneficia al solicitante. En ese contexto, el Partido Migrante existe, pero estamos lamentablemente con estructuras parasitarias y perversas que destruyen la institucionalidad, que piensan en partidos y no piensan en acción, y en consecuencia hubo necesidad de que constituyésemos una alianza o una coalición de hecho con el PINU, que es un partido que tiene infinidad de personas que fueron grandes intelectuales comprometidos. En Honduras muchos de ellos continúan viviendo. Hay mártires también, no se le olvide que precisamente allí en San Pedro Sula fueron asesinados en la década de 80 dos personas, entre ellos Miguel Ángel Pavón, que era militante del PINU, con su amigo Landaverde. Y en consecuencia el PINU también ha tratado de dar propuestas, pero siempre ha sido sometido a la maquinaria oficialista. Este periodo es diferente y nosotros sabemos que, como muy bien lo ha dicho la presidenta del PINU, la abogada Doris Gutiérrez, ahora sí tenemos, o sea, ahora sí tenemos por quién votar. Yo creo que el pueblo hondureño así lo piensa y así será. Al menos nosotros juramos ante nuestra bandera de Honduras y juramos al mismo tiempo ante esta bandera del Pino que representa esta coalición de hecho que nosotros hemos formado, que nosotros, siendo presidentes de Honduras,
Tenemos 4 años en contra de la reelección, es más, no solamente en contra de la reelección de la presidencia de la República, estamos en contra de la reelección de cualquier puesto de elección popular, diputaciones o convenciones, porque si no se usa ahí. Hay algunos diputados que van por la tercera y cuarta, y eso es el paso previo a la corrupción, pero que no quepa duda que hay abuso, impunidad, y ahí nosotros vamos a creer así. Más, como candidato presidencial, en realidad nosotros vamos a creer así, sí, vamos a reactivar el tratado, el convenio, como sea, convenio, y tal vez hacerlo en el tratado de extradición en los mismos términos, pero no perder tiempo, porque este gobierno en forma irresponsable lo amplió hasta un día antes de la toma de posesión del próximo gobierno. Esperamos Eh, que en consecuencia se presente toda la documentación correspondiente en tiempo y forma. Tanto con el Partido del Migrante hondureño como con el PINU, Nelson Ávila siempre deja una sensación, una visualización y algo de la doctrina del Partido Libertad y Refundación. De hecho, su movimiento 5 de julio de esa institución está completamente vigente. ¿Cómo explicar o exponerle a la población, a los votantes y a la gente que es exigente, esta adición de este ingrediente del Partido Libertad y Refundación, ahora con el PINU, y que van hacia la pista a correr por la candidatura presidencial y los cargos de elección popular, doctor Nelson Ávila? Fácilmente entendible, todos ellos se dieron cuenta que nosotros, sin ninguna mentira del partido, porque todo el dinero de la deuda política sirvió para favorecer a los movimientos oportunistas del partido. El movimiento 5 de julio jamás recibió, pero ni un lempira del partido. Jamás recibió el apoyo de la institucionalidad del partido. Es más, adelante, en el proceso se nos ocultó información que era importante para poder avanzar en los procesos. Y se nos ocultó toda esa información, lo que hizo más difícil, pero aún así fuimos la segunda. Y en ese contexto, nosotros, coherentes precisamente con el objetivo del bien común, que no nos cansaremos de decir, porque eso es la conclusión de todo tratadista de la política, que el objetivo de la política es el bien común. Y al mismo tiempo, todos los tratadistas, desde Clístenes en el siglo VI antes de Cristo, pasando por Solón y todos los principales y luego todos los que fueron toda la escuela, se le parece griega, entre ellos Platón, Aristóteles, Sócrates, para después pasar ya a múltiples planteamientos sobre política ya en la era moderna, John Locke, o con el barón de Montesquieu, o con Rousseau, para mencionar algunos, pero también el siglo XIX, con personas como precisamente Miranda, o Bolívar, Morazán, José Cecilio del Valle, pero también Washington en el siglo XVIII. Washington, Jefferson, son parte precisamente de todo este componente político importante que nosotros tenemos que rescatar. Y en consecuencia, bajo este planteamiento, es importante que podamos entender que no podemos nosotros referirnos a una sola visión, tenemos que actuar, reitero, por convergencia. Esa convergencia significa diversas acciones. Esta nación nuestra ha sido lamentablemente mancillada por una visión reaccionaria, conservadora. Ha sido mancillada por una visión retrógrada liberal y ha sido mancillada por una visión retrógrada de un supuesto socialismo. Ha sido mancillada por esas tres visiones. Entonces lo que nosotros tenemos que pensar
es en realidad resolver los problemas fundamentales de la nación. ¿Bajo qué ideología? Yo creo que la ideología fundamental es el bien común. Tenemos que satisfacer esa función a través de, ¿qué? De una visión socialdemócrata integral al mismo tiempo, con diversas opciones progresistas. Pero al mismo tiempo debemos entender que la única forma es cambio de liderazgos. Si se continúa votando por los mismos, se producirán los mismos resultados. El pueblo hondureño tiene la oportunidad de cambiar radicalmente diputados, la mayoría de ellos los mejores pagados de la función pública, de los funcionarios públicos, son los que menos pagan, son los que tienen más poder, son los que negocian también lo que es contratos, concesiones, el presupuesto de la nación. Lamentablemente a eso estamos enfrentados, y eso de los colores rojo y blanco, lamentablemente. Ojo, yo no estoy criticando a los partidos han sido mancillados por quienes los han dirigido. O sea, los partidos no son malos por estructura. El Partido Nacional, el Partido Liberal, el Partido Libre no son partidos malos. Lo que ocurre es lo que han dirigido, han destruido más bien la filosofía y el actuar posible de esos partidos. Me explico, ¿cómo es posible que todavía exista en Honduras un 70% de pobreza? ¿Cómo es posible que casi la mitad de los hondureños están en extrema pobreza? ¿Cómo es posible que en realidad casi 70 de 100 jóvenes también están, muchos de ellos, en pobreza, sin oportunidades? ¿Cómo es posible que el modelo económico, apenas el modelo formal de la economía, apenas puede absorber un tercio de la población económicamente activa y dos tercios es población eh, con trabajos informales? ¿Me explico? Y eso demuestra la incapacidad del pasado, así que tenemos que pensar en el presente y en el futuro. Esa es nuestra posición. Tenemos en realidad toda la voluntad, vamos a construir un verdadero equipo de excepción para poder transformar Honduras. Y eso, algunas personas lo verán en el equipo que nos acompañará, ya sea en las designaciones presidenciales, como al mismo tiempo en las diputaciones y en las corporaciones municipales. Doctor, con respecto a las candidaturas que ya tiene el PINU, digamos la Sí. alcaldía municipal de San Pedro Sula, la alcaldía municipal de Tegucigalpa, las planillas de diputados, ¿cómo se va a hacer este mecanismo allí para integrar los cuadros suyos con los cuadros que tiene el directorio del PINU? Muy buena pregunta. Usted es un periodista muy inteligente, muy bien informado y al mismo tiempo muy bien estructurado, con una muy buena voluntad por formar la nación. Fíjense que con nuestros, yo diría, copartidarios, nosotros decimos correligionarios, pero correligionario es de la misma religión. Entonces, por eso yo hablo de copartidarios del PINU. En realidad, yo le diré que pienso que nunca hablamos de cuotas, sino que lo único que dijimos fue integremos por mérito. O sea, a nosotros nos parece muy bien muchos de las candidaturas que tiene, ya sea el Partido Migrante o el PINU o el Movimiento 5 de Julio. Ese fue el diálogo. Vamos a poner las personas con más méritos. Algunos subjetivos, ¿no es cierto? Pero ha habido una apertura a integración de esa naturaleza. Que no todo es perfecto, no, nada es perfecto. El delito de los seres humanos, pero estamos hacia una integración en función del pensamiento que tenemos, que Honduras debe primar sobre el interés de cualquier visión ideológica de cualquier nación. El foro de Maya Televisión es el foro de Honduras. El doctor Nelson Ávila, oficialmente candidato a la presidencia de la República por el Partido Innovación y Unidad PINU Socialdemócrata, el proceso electoral del 30 de noviembre del 2025. Sabemos que este anuncio cayó prácticamente de sorpresa, pero son de esas sorpresas agradables, porque el PINU
tiene reputación, prestigio y tiene cariño de la población. Esos liderazgos que ha tenido, el desempeño de ellos mismos, y no se les ha visto, como quien dice, esas carreras por el dinero o por las cotas de poder, esos sedientos. No se nota eso en el Pino, en honor a la verdad. Ahora, vamos a irnos a una pausa y en la segunda parte será el doctor Nelson Ávila, hoy candidato del Pino, que nos dirá cómo hará ante las tentaciones que le pondrán los grupos de poder y las dos instituciones, tres, porque no se quedará atrás el Partido Liberal, el Partido Nacional y el Partido de Gobierno, Libertad y Refundación, para que hagan coalición, en vista que los tres necesitan alianzas y una de las mejores ofertas para complementar un triunfo, como lo dijo él, que había que sacar a uno y por eso hizo una coalición en el pasado reciente. Ahora viene lo demás. Vamos a la pausa en el foro de Maya Televisión, el foro de Honduras, y regresa para seguir exponiendo el doctor Nelson Ávila. Una educación de excelencia que te abrirá las oportunidades profesionales en el campo laboral. Académicos que apuestan por los mejores métodos de ayudar a educar. Instituto Semioficial 1 de diciembre en el centro de San Pedro Sula. Ciclo de 7º a 9º. Bachilleratos en Ciencias y Humanidades con diplomado en Locución y Publicidad o en Informática. Títulos válidos para ingresar a la U. Con disciplina, ciencia y popularidad. El Instituto Semioficial 1 de diciembre. Ahora en la Escuela República de Honduras. En la 21 calle, 4 y 7 avenida del barrio Las Palmas, en la zona sureste de San Pedro Sula. ¿Dolor muscular o lesiones deportivas? El quiropráctico Easy Vargas está aquí para ayudarte a recuperar tu bienestar. Cuenta con tratamientos personalizados para aliviar el dolor, mejorar tu movilidad y fortalecer tu cuerpo. El mecánico de los huesos está altamente capacitado. Utiliza las técnicas más avanzadas para garantizar resultados efectivos. No esperes más para sentirte mejor. Agenda tu cita hoy lo más pronto al celular 9876-9204, Boulevard del Sur, arribita del portón de Tranicop. Con Easy Vargas, el dolor se espanta. Nelson Ávila, candidato oficial del Pino para el proceso electoral convocado para el 30 de noviembre del año 2025. En realidad se escucha pero muy bien esto y es seguro que ya los analistas y los investigadores y las mismas agencias que manejan las encuestas están haciendo arreglos especiales porque tendrán suficiente trabajo. Es un trabajo que debe ser bien analizado porque están ante un candidato de peso. Ahora bien, también hay que medir la trascendencia que tendrá el Pino con Nelson Ávila en este proceso electoral y también el efecto a futuro para esta institución política. Cuando nos fuimos a la pausa, doctor Nelson Ávila, le manifesté y le puse allí en el tapete el que el tripartidismo, los liberales con Salvador Narrala, los nacionalistas con Narria Pura y Libertad y Refundación Libre con Rick Moncada, seguro que le harán propuestas para que usted se una a ellos y contribuir a liquidarse entre ellos mismos en el proceso electoral. Podemos visualizar cómo está el pulso político de Honduras y hacia dónde hay una tendencia. En esas tres instituciones políticas, liberales, nacionalistas y los de Libre, sabemos de cómo están las fuerzas y están ocupando alianzas. Pero hoy el pueblo hondureño y la conciencia nacional tiene que entender que usted tiene un gran peso y que va a significar mucho en esas elecciones. Su exposición, por favor, doctor Nelson Ávila.
Muchísimas gracias. Usted en realidad ha puesto el dedo sobre la llaga. Eso ocurrirá sin duda alguna en el mes de septiembre, octubre de este año. Ellos van a tratar de manejar falsas, entre comillas, encuestas, porque usted sabe que el Consejo Nacional Electoral es una instancia que deja que algunos abusen precisamente de sus recursos y abusen del control institucional que tienen, utilizando, ojo, supuestas encuestas, o sea, que son más bien trabajos de inducción a las personas, y es donde aparecerán partidos, en realidad, como dirían en Honduras, inflados, sobreestimados en su caudal, solamente para inducir para que la gente vote por ellos. Pero ellos están claros que son, como dicen, partidos que tienen un mismo nivel y en consecuencia hay una muerte súbita entre cada uno de ellos. O sea, al inicio de nuestra participación, los tres estaban dudando quién de ellos podría ganar. Estoy hablando yo en elecciones verdaderamente honestas, porque todos lo sabemos que las primarias o internas, cada uno de los partidos se aumentó no menos de 300,000 votos, pero todos se quedaron en silencio, porque es parte de los fraudes programados y los fraudes adaptados. Pero ninguno de ellos debió pasarle 500,000. Es el verdadero poder electoral de cada uno de estos partidos. Máximo 600,000, si les parece, de cada uno de ellos. Así que batirlos, yo le diré, estamos plenamente seguros que no menos del 40% de Libre va a venir a votar por nosotros. Estamos seguros, y digo no menos del 40%, puede ser más del 50%. Estamos seguros también que una enorme magnitud de liberales van a venir a votar por nosotros y estamos seguros que un buen porcentaje del Partido Nacional también, pero también de los otros partidos, pero esencialmente de los independientes. Si nosotros logramos que aumente el nivel de participación de los independientes en 5 puntos, nosotros vencemos a los otros 3 partidos. Ellos estarán plenamente seguros. Vea, la alianza entre el Partido Nacional y el Partido Liberal, la alianza entre el Partido Nacional y Partido Libre, o entre el Partido Libre y el Partido Liberal, ha existido, de hecho, han cogobernado. Juan Orlando Hernández cogobernó con el Partido Liberal y con el Partido Nacional. Ahí no tenían todas las instituciones repartidas entre ellos, pues. El Libre y el Partido Liberal están en el RNP, en el resto de instituciones desde hace muchísimo tiempo, en los 2 gobiernos de Juan Orlando Hernández. Y antes, eso es co-gobierno. En este instante hay nacionalistas del grupo dominante del Partido Nacional y hay liberales también, sobre todo el control de las embajadas en el exterior de este gobierno. Claro, yo no demonizo el hecho de que haya liberales y nacionalistas en los gobiernos, en el gobierno del Partido Liberal o en los gobiernos que haya personas de todos los partidos. Me refiero al hecho de que deberían estar por mérito y no como se ha hecho. Ahí lo que están históricamente son los representantes de los grupos dominantes de los partidos, pero no necesariamente la gente que debería estar. Ese es el problema. Entonces, nosotros estamos convirtiendo en realidad en, yo diría, un elemento capital que puede determinar los resultados electorales. Nosotros sí confiamos en que podemos lograr la diferencia y podemos lograr en realidad desestabilizar al bipartidismo. El problema real descansa en que ellos tienen el control de la institución, tienen el control del CNN, tienen el control del Tribunal Superior, del Tribunal Supremo, perdón, el Consejo Nacional Electoral, del Tribunal de Justicia Electoral, el Registro Nacional de las Personas, el Instituto de Política, para mencionar las 4 instituciones directamente relacionadas con el proceso electoral. Estamos claros, pero no tienen algo fundamental. Tienen el control también de las mesas a través de las instancias, yo diría, oficialistas del partido. Pero no tienen algo fundamental. Y es la voluntad del pueblo de votar por ellos.
Por ello va a votar siempre el mismo grupo del voto duro y uno que otro ligado probablemente a algunas criaturas, pero le aclaro, la inmensa mayoría del Libre no se siente vinculada a las candidaturas ni a la gestión que se ha dado precisamente en este proceso. En el Partido Liberal, no digamos, también ocurre un elemento muy similar, también relacionado con las candidaturas que llevan. En el Partido Nacional existe un poquito más de convergencia en torno a la candidatura, aunque el enorme problema es para la nación, porque tenemos un candidato que prácticamente no propone absolutamente nada, no habla, pero no propone. Tenemos en el Partido Liberal, y solamente estas críticas voy a hacer, pero críticas más bien que les estoy ayudando a ellos a que mejoren, que es alguien que habla, que cada vez que habla parece que entra en conflicto con otros. Y dentro del Partido Libre tenemos otra persona que cuando habla también más bien divide la sociedad. ¿Me explico? Al pueblo no le gusta que dividen la sociedad. Ahora van a cambiar probablemente el discurso porque conviene hablar de unidad. No, yo siempre he planteado la unidad, o sea, en eso sí hemos sido convergentes. Entonces, ¿se presentará ese escenario que usted lo dice? Sí, se va a presentar, sin duda alguna, pero le adelanto, yo sí creo que nosotros podremos remar hasta el final y triunfar con nuestra propia fuerza. La juventud, doctor Nelson Ávila, es trascendente en estas elecciones. En las internas del 9 de marzo, usted sabe ya todo lo que ocurrió, prácticamente una tragedia, un accidente, y los jóvenes no tenemos evidencias que haya sido masiva la participación, pero en elecciones generales van a salir a votar. Y tenemos ahí aproximadamente 600,000 nuevos votantes. ¿Tiene alguna fórmula usted para conquistarlos, atraerlos y que voten por su candidatura? Y fíjense que en realidad he tenido una circunstancia desde hace varios años. La mayoría de los jóvenes tienen plena confianza en Nelson Ávila y me lo expresan. Y sabe, querido amigo, Arnulfo, que muchos de los jóvenes se aproximan y me dicen, queremos vivir en Honduras, queremos oportunidades, no queremos salir, pero necesitamos oportunidades y estamos seguros que usted nos las puede dar. O sea, y lo dice en un enfoque participativo, o sea, no es un enfoque paternalista, es un enfoque participativo. Dice, cuenta con nosotros para salir adelante en esto. Y yo le puedo decir que la inmensa mayoría de la juventud va a votar precisamente en estas condiciones. Muchas mujeres también que reflexionan sobre el tema van a votar y muchas personas que quieren que Honduras sea un país viable también van a votar por nosotros, se lo garantizo. Y van a tener una visión transpartidaria. Por eso le digo que van a votar por nosotros gente que se siente que es del Partido Libre. Van a votar por nosotros gente que se siente que es del Partido Liberal, del Partido Nacional, del Partido Salvador, del Partido Demócrata Cristiano, pero también y esencialmente gran parte de la gente independiente, que es la mayoría de la población hondureña. Y le adelanto, en realidad tenemos propuestas. ¿Y cuáles son las principales propuestas? La primera, si le parece. Uno, una sociedad de oportunidades. Vamos a crear la concepción del Estado para todos. Esto significa que tenemos que cambiar de un Estado para algunos a un Estado para todos. Dos, hay que darle en consecuencia oportunidades de empleo digno. Nosotros vamos a poner en funcionamiento el Banco Nacional o Fondo Nacional del Emprendedurismo y nosotros seremos capaces de prestar en un promedio de 50,000 empiras a no menos de 500,000 personas, la mayoría jóvenes, entre 500,000 a 750,000. Podríamos llegar bien a 1,000,000 en un primer año, pero bajo el mecanismo de crédito daremos inteligencia de mercados para que se conozca exactamente cómo funciona todo esto y también capacitación gerencial. Con esto abriremos las oportunidades. También para los jóvenes tenemos que dar seguridad. Vamos a invertir en inteligencia preventiva en materia de seguridad. A través de la inteligencia preventiva vamos a evitar también que exista
todos esos indicadores de violencia, todas esas acciones de violencia que son parte del problema por el cual muchos jóvenes se han ido de Honduras. O sea, los jóvenes se han ido de Honduras no solamente por el problema de falta de oportunidades, sino que también por el problema de la violencia, ¿cierto? El tercer elemento para oportunidades para los jóvenes es invertir en educación de calidad y educación de calidad que significará que vamos a preparar a los jóvenes no solamente para el trabajo, sino que también para reconstruir su propio medio, pero también preparar a los jóvenes para que al terminar su secundaria sean capaces de comunicarse al menos en 2 idiomas. Eso es capital, poderlo hacer, eso es parte de las oportunidades. Y el otro tema que está asociado es el tema de salud, sin duda alguna. Hay necesidad de que entendamos que la salud es un derecho humano y que entonces, como derecho humano, debe existir para todos. Salud preventiva debe primar, o sea, salud familiar debe primar sobre salud curativa o salud mercantil, que es la que lamentablemente tenemos. La temática del 2025 fue la llegada al poder del presidente Donald Trump y la consecuencia es la salida, la expulsión de tantos compatriotas de los Estados Unidos. Una incertidumbre que seguramente agobia a la sociedad hondureña y que tendrá un gran impacto en la economía. Usted que es economista, usted que sabe de finanzas, ¿cómo descifrar una situación de esas? Que la gente está escondida, no puede ir a la iglesia, no puede ir al supermercado, no puede salir a los centros de diversión, porque sabe que los busca la migración para mandarlos acá. Y las formas en que vienen no son lo que podríamos esperar dignas, sino que casi siempre son humillantes, doctor Nelson Ávila. Sí, eso era de esperarse, lamentablemente. Creo que en algunos países, entre ellos los Estados Unidos, se está desarrollando una visión, yo diría, fatalista de la humanidad, y es la visión racista, la visión xenófoba. La visión racista es el odio a todo aquel que es diferente, ¿cierto? Étnicamente diferente. Y la xenofobia es el odio a todo extranjero, independientemente de su color y independientemente de su idioma, ¿cierto? El racismo y la xenofobia son dos enfermedades lamentables que existen en la humanidad y que han demostrado que son capaces de llegar al odio y a generar al mismo tiempo guerras, como ha ocurrido ya en la historia de la humanidad, ¿cierto? No solamente allá por el siglo XII, XIII y XIV, como ocurrió con las cruzadas, sino que también desde la historia de la humanidad, desde la perspectiva geopolítica y geoeconómica, se han desarrollado infinidad de acciones de esta naturaleza durante infinidad de años. Entonces llegó Trump con una visión de esa naturaleza. Es una visión que, en mi opinión, aparte de que es desde la perspectiva humanista, es lamentable, violenta un derecho humano. Y está tipificado, si no mal recuerdo, también dentro de muchas resoluciones del sistema de las Naciones Unidas. Migrar es un derecho humano. Usted no puede tratar como migrantes indocumentados como si fuesen criminales. Y lamentablemente así se les ha tratado. Entonces yo creo que este tema se impone en 3 cosas. La primera, una ofensiva diplomática frente a la posición del presidente de los Estados Unidos. Entre paréntesis, usted ve qué interesante que hace menos de 24 horas precisamente un grupo de republicanos pararon la propuesta del aumento o la imposición de una tasa del 5% de las remesas, lo que hubiese significado en realidad un impacto negativo para la sociedad hondureña, en menos de $500 millones por año, eso es cierto. Pero también, ojo, eso afecta a los Estados Unidos. Es que no se dan cuenta que una imposición de esa naturaleza afecta a los Estados Unidos, porque si muchas personas ven menguados sus ingresos, pues tendrán mayores personas que se irán precisamente como migrantes hacia los Estados Unidos, independientemente de las circunstancias en las cuales vivan.
por razones al mismo tiempo de falta de oportunidades y de violencia. No se crean Honduras. Entonces, la primera es una ofensiva para demostrar que esa, pero ya lo dijeron en realidad los tres senadores republicanos que se opusieron a esa medida y el impacto negativo sobre la sociedad estadounidense. Sabe muy bien que necesitan del migrante para todo, sin duda. El segundo punto es una ofensiva también desde la perspectiva del Congreso de Honduras. Yo le voy a enviar a usted unas propuestas que nosotros hicimos para darle a los migrantes todos los derechos políticos y todos los derechos sociales y civiles y económicos que les corresponde, que han sido conculcados precisamente por leyes secundarias como la ley electoral en Honduras contra los migrantes, en contra de la Constitución, porque la Constitución habla de derechos y deberes igualitarios, pero en el mundo real, con infinidad de leyes, entre ellas la ley electoral, ¿cómo es posible que los hondureños residentes en el exterior solamente pueden votar por la figura presidencial y no votan por sus diputados y sus corporaciones municipales, si ellos nacieron en un departamento y un municipio en particular? ¿Es cierto? Es una violación. ¿Por qué solamente pueden votar aquellos que han sido empadronados? Estamos en pleno siglo XXI y con inteligencia artificial, con la aplicación del biométrico, que ya lo comenzaron a aplicar, pero con reconocimiento facial y dactilar a través de lo que es el sistema también blockchain, se podría votar a través de la computadora o a través del mismo celular, pero garantizando que no se vote más de una vez. ¿Y por qué no lo hacen? Porque saben que con los migrantes van a perder, con los migrantes y sus familiares. O sea, es una violación de la democracia. Nosotros vamos a exigir que se ponga eso en funcionamiento. Y desde el Congreso es importante que desde ya legislemos para que haya una serie de decisiones que beneficien a todos los hondureños y los migrantes también en general, como por ejemplo, yo ya como economista ya hice cálculos, querido amigo Arnulfo, y le diré, es perfectamente posible que pongamos en ejecución un plan de jubilaciones y pensiones universales, de forma tal que todas las personas que lleguen a la edad de 60 años, o sea, a la tercera edad, tengan una pensión o una jubilación. Me explico, una jubilación. Eso ayuda al modelo. O sea, ¿cuántos hondureños tenemos más de 60 años? 447,000 hondureños. 447,000. Es algo así como el 5% de los hondureños tenemos más de 60 años, o sea que es una sociedad bastante joven. El 95% de los hondureños tienen menos de 60 años y aproximadamente 2/3 de los hondureños tienen menos de 40 años. Es una población bastante joven. Entonces, si nosotros ponemos en funcionamiento el plan de jubilación y pensión universal para todos los hondureños de más de 60 años, eso va a generar aumento precisamente de ingresos y movilizará precisamente el modelo económico, porque todo eso irá para consumo e inversión y eso ayudará precisamente a movilizar el modelo económico, ¿verdad? O sea que si articulamos el plan del Fondo Nacional del Emprendedurismo con el plan de jubilaciones y pensiones universales, sin duda alguna transformaremos la sociedad y eso sería aplicable a los hondureños, ojo, todos, residentes o no, en Honduras. Explico. Eso es importante que lo entendamos, porque no podemos tratar en forma diferenciada a los hondureños como se les ha tratado a los migrantes. Yo fui migrante por 25 años en Europa, en África, en México, en los Estados Unidos, para mencionar 4 países en los cuales viví y trabajé y estudié, y etcétera, etcétera. Y le puedo decir que en ningún momento me sentí que no tenía responsabilidad. Más bien me fortaleció el amor a esta nación y por ello fui y volví de París, volví de Washington, volví de New York, volví de México, volví también de Burundi, ¿verdad? Y en este contexto es importante que entendamos que sí es perfectamente posible, pero el pueblo hondureño es corresponsable de su pasado, de su presente y de su futuro. El pueblo hondureño no puede quejarse. ¿Por qué? Porque en algún momento ha votado mal por quienes en realidad no debió haber votado, pero también algunas veces votó bien y hubo fraude y se impuso la presidencia. En realidad, personas que habían perdido, eso lo supimos desde los Estados Unidos, que Fernando Hernández
perdió en el 2013 y 2017, pero fue presidente durante todos esos periodos. ¿Qué ocurrió? Los politicoides que dominaban el resto de partidos en esa época tienen que declarar qué fue lo que pasó, pero al mismo tiempo es lo mismo que las sedes. ¿Por qué solamente le echamos nosotros la responsabilidad? Que sin duda es el responsable del gobierno de Juan Orlando Hernández desde el 2012, 13, que iniciaron con las sedes y la aprobación final en el 2014, por ejemplo. Pero ¿y qué hicieron los diputados del Partido Libre y del Partido Liberal que estuvieron desde el 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020? Eureka, el 2021 era el año electoral, ahí sí se acordaron que las sedes eran inconstitucionales. Son igualmente, ojo, traidores a la patria porque se quedaron en silencio. Y la Constitución es muy clara. Quien promueve y al mismo tiempo es aliado de este tipo de decisiones e igualmente traidor a la patria. Así que el pueblo hondureño tiene ahora sí una opción. No tiene opciones, en mi opinión. ¿Por qué? Porque quienes están detrás de algunas candidaturas representan los grupos corresponsables de la corrupción y de la división de la sociedad. Tal vez ellos personalmente no lo fueron, porque han formado parte ya de ese grupo. En nuestro caso, sí tenemos con nuestro equipo que estamos conformando y estamos plenamente conscientes exactamente que en esta visión que debe desarrollarse en nuestra nación, esa visión de convergencia en donde socialdemócratas, en donde demócratas cristianos, liberales, nacionalistas, gente de otras visiones puedan y podamos converger. Pero, ojo, converger, pero sin corruptos, sin fraudulentos y sin lavadores de activos. Doctor, cuánto apreciamos su comparecencia, de las primeras que hace ya como candidato del Pino. Le facilitamos un minuto nada más que queda del foro para que pondere lo que la gente dice, que Honduras debería tener un gobierno o un presidente como Nayib Bukele. ¿Eso es lo correcto o hay otra opción para que Honduras tenga una imagen y un éxito como el pueblo salvadoreño en estos momentos, que ha bajado entre el 1 y el 3% los índices de violencia? Sin duda alguna, yo sí creo que no como él, porque no podemos copiar acciones. Hay realidades un poquito diferentes, pero sí ser eficientes para resolver los problemas fundamentales. Sin duda alguna, el presidente Bukele hizo una acción altamente positiva con respecto al tema de seguridad, pero se olvidó del tema económico, algunas razones especiales. Yo sí creo que en Honduras tenemos que llevar paralelo 4 o 5 esquemas simultáneos de solución para resolverlo. Y sí, sin duda alguna, nosotros tenemos que evitar, en realidad, mi opinión, de los políticos que yo he admirado enormemente en los últimos años. Acaba de fallecer hace menos de una semana, precisamente el expresidente del Uruguay, que en realidad forjó pensamiento, forjó acciones, forjó actitudes y sobre todo demostró que era un verdadero político. Y yo sí creo precisamente que cuando nosotros como latinoamericanos y caribeños podemos tener infinidad de imágenes altamente positivas, precisamente es la de él. Yo sí creo que nosotros estamos en un momento estelar para transformar la nación. Le corresponde al pueblo hondureño tomar la decisión. Nosotros, a través precisamente de esta oferta política que estamos haciendo con el Pino en un contexto precisamente de converger con infinidad de posiciones para transformar la nación, estamos seguros que vamos a desarrollar Honduras. Pero para ello necesitamos que el pueblo hondureño nos apoye
y que en consecuencia ya no siga votando por los responsables de su caos y de su crisis que está en el tripartidismo. El Pino va a presentar su carta con Nelson Ávila y el doctor Nelson Ávila va a presentar sus cartas de un aspirante a estadista con el Pino. El foro de Maya Televisión es el foro de Honduras. El presidente ejecutivo de esta compañía, el licenciado Mario Flores Ponce, es seguro que también ha sido ya informado y está analizando su punto de vista editorial con respecto a esta propuesta de quien fue su profesor en estas áreas de las finanzas, de la economía, que tiene que ver mucha relación con la realidad nacional. Hasta Muchísimos, pronto, doctor Nelson Ávila. muchísimos recuerdos también al abogado Mario Flores Ponce. Y yo sí creo que juntos podemos avanzar para poder transformar la nación. Yo estoy plenamente seguro, amigo Arnulfo, que es el momento en donde tenemos que integrar no solamente voluntades, sino que verdadero conocimiento para transformar la nación, verdadero compromiso en una visión estratégica para construir la Honduras que todos hemos soñado. Construir los basamentos, porque es imposible en 4 años transformar completamente la nación, pero sí, igual que cómo se construye una casa, crear los basamentos para erigir sobre ello precisamente la nueva Honduras. Estamos listos. El foro de Maya Televisión es el foro de Honduras, un amigo y servidor de ustedes, con las estrellas y los temas elevadísimos. Arnulfo Aguilar, desde la ciudad de San Pedro Sula, por Maya Televisión, Radio 1 y Radio El Mundo. Hasta pronto.